Mi esposo cerró la puerta con llave y me dejó encerrada mientras su fiesta comenzaba en la sala de nuestra casa, como si yo fuera un estorbo que debía ocultarse para no arruinar la imagen perfecta que quería mostrar frente a sus invitados. Desde el cuarto escuchaba la música subir, las copas chocar y las risas llenar el espacio que yo misma ayudé a preparar durante días, coordinando detalles, moviendo muebles y confirmando proveedores porque me pidió apoyo sin decirme que esa noche pensaba borrarme de la escena. Sentada al borde de la cama, todavía con el vestido que elegí con ilusión, entendí que no se trataba solo de una puerta cerrada, sino de años sintiéndome pequeña para que él pudiera sentirse grande. Mientras brindaban por su éxito, respiré hondo y abrí el closet con una calma nueva, saqué una maleta y guardé mi ropa junto con documentos importantes y algo más que cambiaría el rumbo de esa historia. Cuando la música se apagó y la puerta volvió a abrirse, la sorpresa ya no estaba en la fiesta, estaba en mi decisión. Esa noche no fue un impulso, fue el resultado de muchos años en los que fui acomodando mis sueños para que su carrera avanzara sin obstáculos. Cuando nos casamos, ambos trabajábamos y hablábamos de crecer juntos, pero poco a poco mis metas fueron quedando en pausa porque alguien tenía que sostener la casa mientras él aceptaba cada nuevo proyecto que prometía reconocimiento y mejores ingresos. Renuncié a un ascenso importante porque implicaba viajar y, según él, eso afectaría su concentración. Dejé cursos a la mitad porque los horarios no encajaban con sus reuniones. Ajusté mi agenda para estar disponible cuando necesitaba apoyo, incluso cuando eso significaba pasar noches enteras revisando presentaciones, corrigiendo textos y organizando eventos que después firmaba como logros propios. Siempre fui yo quien resolvía imprevistos, quien hablaba con proveedores, quien mantenía en orden las cuentas para que no hubiera retrasos. Yo era la que hacía rendir el dinero cuando algún negocio no salía como esperaba, la que recortaba gastos personales para que él pudiera invertir en su imagen profesional. Mientras tanto, su discurso ante amigos y colegas hablaba de esfuerzo individual, disciplina y visión, como si todo hubiera surgido de la nada. Con el tiempo, el control financiero empezó a cambiar de forma silenciosa. Las decisiones grandes pasaban primero por su aprobación, aunque los números los llevara yo. Las cuentas comenzaron a centralizarse bajo su argumento de simplificar, y cualquier cuestionamiento se convertía en una discusión donde terminaba sintiéndome exagerada. Decía que yo debía confiar, que todo lo hacía por nuestro futuro, que la estabilidad dependía de mantener cierta apariencia frente a personas influyentes. También llegaron comentarios que parecían pequeños, pero dejaban huella. Opiniones sobre mi forma de vestir cuando había reuniones importantes, sugerencias de mantenerme en segundo plano para no interrumpir dinámicas, bromas frente a otros que me pintaban como alguien sensible o poco práctica. Reírme de mí misma se volvió una estrategia para evitar tensiones, aunque por dentro cada burla sumara peso. La casa que tanto presumía como símbolo de éxito se sostenía con horas invisibles de trabajo que nadie veía. Cada evento que organizaba tenía detrás listas, llamadas y negociaciones que yo asumía sin esperar aplausos, convencida de que el reconocimiento compartido llegaría en algún momento. Sin embargo, la escena de esa fiesta dejó claro que su concepto de éxito no incluía mi presencia cuando podía estorbar la narrativa que quería construir. Comprendí entonces que el encierro no fue un acto aislado, sino la versión más evidente de un patrón que llevaba tiempo creciendo. Durante años acepté ceder espacio creyendo que era parte de un proyecto en común, sin notar que poco a poco mi voz se hacía más pequeña dentro de mi propia vida. Aquella noche, mientras la música seguía abajo y yo terminaba de cerrar la maleta, entendí que el sacrificio dejó de ser amor cuando empezó a borrarme. Cerrar esa maleta no borró de inmediato todo lo que había vivido, pero mientras doblaba cada prenda comenzaron a desfilar recuerdos que durante años intenté minimizar para no aceptar lo evidente. La fiesta no era un hecho aislado. Era la versión más clara de una historia que se fue construyendo con pequeños gestos de desprecio que aprendí a disfrazar como detalles sin importancia. Hubo cenas con socios donde me pidió cambiar de opinión frente a todos para no contradecirlo, aunque la idea original hubiera sido mía. En reuniones familiares solía contar anécdotas donde yo aparecía como torpe o exagerada, provocando risas que parecían inofensivas pero que me dejaban callada el resto de la noche. Más de una vez escuché que debía agradecer tener estabilidad y no complicar las cosas con inseguridades. En una ocasión organizó un encuentro importante y, después de semanas de trabajo conjunto,
Me presentó como alguien que solo había ayudado con detalles menores. Aquella frase me atravesó, pero preferí sonreír para no arruinar el ambiente. Otra tarde, cuando sugerí invertir en algo a mi nombre para equilibrar responsabilidades, respondió que no era necesario dividir lo que ya estaba bien administrado, insinuando que cuestionar era una falta de confianza. Las decisiones relevantes empezaron a comunicarse como hechos consumados. Cambios en inversiones, compromisos financieros, acuerdos con terceros. Todo llegaba a mí cuando ya no había espacio para opinar. Si mostraba incomodidad, la conversación giraba hacia mi carácter, no hacia el fondo del asunto. Terminé dudando de mi propio criterio, como si pedir claridad fuera un error. También aparecieron comparaciones disfrazadas de consejo. Comentarios sobre esposas de colegas que sabían mantenerse discretas, que entendían la importancia de no intervenir. Historias repetidas sobre parejas que apoyaban sin cuestionar. Cada ejemplo llevaba implícita la idea de que mi valor estaba en acompañar en silencio. Hubo celebraciones donde posó para fotos mientras yo quedaba fuera del encuadre con el pretexto de atender pendientes. Mensajes que respondía en secreto durante cenas familiares y que, al preguntar, se convertían en acusaciones de desconfianza. Promesas de tiempo compartido que siempre se posponían por compromisos urgentes relacionados con su imagen. Con cada episodio aprendí a hacerme más pequeña para evitar conflictos mayores. Ajusté mi tono, medí mis palabras y elegí batallas que nunca llegaban a resolverse. La sensación de caminar sobre terreno frágil se volvió rutina, y la idea de que exageraba comenzó a instalarse como una sombra constante. Encerrarme durante la fiesta fue solo el acto que quitó cualquier duda. Aquella puerta con llave simbolizó todas las veces que mi opinión quedó afuera, todas las ocasiones en que mi presencia fue incómoda cuando no encajaba en el papel que había decidido asignarme. Mientras el sonido de la música seguía filtrándose por las paredes, comprendí que no estaba frente a un momento pasajero, sino ante el reflejo de un patrón que no iba a cambiar por sí solo. Ese día entendí que algo tenía que cambiar. Aceptar que algo tenía que cambiar no vino acompañado de gritos ni de reclamos desesperados, llegó con una serenidad que incluso a mí me sorprendió mientras terminaba de acomodar mis cosas dentro de la maleta y escuchaba el eco lejano de la celebración que seguía abajo como si nada estuviera pasando. En otro momento habría bajado las escaleras para confrontarlo, habría exigido respeto frente a todos o habría tocado la puerta hasta que alguien notara mi ausencia. Pero esa noche comprendí que cualquier escena pública solo alimentaría la versión que siempre quiso mostrar, la de una mujer emocional incapaz de controlar sus impulsos. No estaba dispuesta a regalarle esa narrativa. Respiré profundo y observé el cuarto con atención, como si lo estuviera viendo por última vez desde un lugar distinto. Cada objeto tenía una historia, cada mueble representaba horas de trabajo compartido, y aún así ninguno justificaba seguir aceptando un lugar reducido dentro de mi propia vida. Sentí una mezcla de tristeza y claridad, una sensación firme que no necesitaba ruido para sostenerse. No lloré. No discutí. No bajé a pedir explicaciones. Solo continué guardando lo necesario con movimientos precisos, revisando documentos importantes, tomando fotografías de papeles que durante años administré y que conocía mejor que nadie. La calma no era resignación, era estrategia. Mientras elegía qué llevar y qué dejar, repasé mentalmente cada decisión financiera reciente, cada contrato firmado, cada inversión hecha bajo el argumento de simplificar procesos. Sabía dónde estaban los respaldos, conocía las fechas y entendía la estructura mejor que cualquiera, porque durante mucho tiempo fui quien organizó todo desde la sombra. Esa claridad me dio una fuerza distinta. No necesitaba confrontarlo en ese instante para recuperar mi dignidad. Bastaba con actuar con inteligencia y paciencia. Bajé el volumen de mis emociones y subí el nivel de mi enfoque. Si durante años aprendí a sostener estructuras complejas sin reconocimiento, también podía desmontarlas sin escándalo. La música comenzó a disminuir intensidad, señal de que la noche avanzaba. Imaginé sonrisas, despedidas, comentarios sobre lo exitosa que había sido la reunión. Pensé en cómo subiría las escaleras con esa seguridad que siempre mostraba después de impresionar a otros. No tenía idea de que el verdadero movimiento estaba ocurriendo lejos de su mirada. Cerré la maleta con firmeza y guardé en mi bolso algo más que ropa y documentos, guardé determinación. No se trataba solo de irme por orgullo herido,
Se trataba de proteger mi futuro con la misma dedicación con la que durante años protegí el suyo. Entendí que el silencio puede ser más poderoso que cualquier discusión cuando está respaldado por acciones bien pensadas. Antes de apagar la luz, miré una última vez el cuarto y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión completamente mía. Esa noche no marcó un final dramático, marcó el inicio de un plan que cambiaría cada dinámica que hasta entonces había aceptado sin cuestionar. Salir de esa casa no significaba empezar desde cero, porque durante años aprendí a observar con atención y a moverme con discreción dentro de un sistema que yo misma ayudé a construir. Mientras muchos pensaban que solo acompañaba, en realidad era quien entendía cada número, cada contrato y cada firma que sostenía la imagen de éxito que tanto presumía. Tiempo atrás, cuando comenzaron a centralizar cuentas bajo el argumento de simplificar procesos, me aseguré de mantener respaldos digitales y copias físicas de documentos clave. No por desconfianza, sino por costumbre profesional. Administrar implicaba prever riesgos. Entre esos papeles había acuerdos de inversión, registros de propiedades y movimientos financieros que mostraban claramente quién gestionaba realmente los recursos. También existía un detalle que siempre pasó desapercibido para él. Una de las propiedades adquiridas en los primeros años estaba registrada a mi nombre por recomendación fiscal del contador. En ese momento pareció un trámite sin importancia, algo temporal que después se modificaría. Nunca se cambió. Con el tiempo, ese inmueble aumentó su valor y se convirtió en pieza estratégica dentro de su portafolio empresarial, aunque legalmente seguía siendo mío. Además, parte de los ingresos generados por proyectos que coordiné se depositaron en una cuenta alterna que abrí con su conocimiento inicial para facilitar pagos a proveedores. Esa cuenta permaneció activa y ordenada, con movimientos claros y comprobables. Lo que parecía un simple canal operativo era en realidad una base sólida que demostraba mi participación directa en cada logro financiero. No necesitaba inventar nada ni exagerar situaciones, la información hablaba por sí sola. Tenía acceso a correos electrónicos donde se reconocía mi gestión, mensajes donde pedía instrucciones específicas y archivos compartidos que evidenciaban decisiones conjuntas. Durante mucho tiempo guardé todo como respaldo administrativo, sin imaginar que un día sería la prueba de que mi papel nunca fue secundario. Esa noche, al revisar nuevamente los documentos en mi bolso, comprendí que la fortaleza no estaba en una reacción impulsiva, sino en el conocimiento detallado de la estructura que él creía dominar en solitario. Cada archivo representaba una pieza del rompecabezas que podía cambiar la narrativa pública y privada. No se trataba de destruir por enojo, sino de equilibrar una balanza que llevaba años inclinada. Mientras él celebraba su capacidad para impresionar, yo sostenía información capaz de redefinir responsabilidades, participaciones y derechos. La seguridad que sentí no provenía del deseo de venganza, sino de la certeza de que ya no estaba desprotegida. Al cerrar mi bolso, supe que no me iba como víctima improvisando el siguiente paso. Me iba con herramientas legales, financieras y estratégicas que podían reordenar cada dinámica establecida. Aquello que siempre consideró un apoyo silencioso estaba a punto de convertirse en el factor que cambiaría por completo su panorama. La historia que presentó esa noche como ejemplo de éxito individual tenía fundamentos compartidos, y estaba lista para demostrarlo en el momento adecuado. Al salir de la casa no fui a buscar consuelo ni a contar mi versión a familiares, fui directo a proteger cada paso que estaba por dar. Pasé la noche en un hotel discreto y, a primera hora de la mañana siguiente, pedí cita con un abogado especializado en derecho patrimonial que una amiga me había recomendado años atrás, cuando todavía creía que jamás necesitaría asesoría personal. Llegué con una carpeta organizada, respaldos digitales y una lista clara de hechos. No hablé desde el dolor, hablé desde los datos. Expliqué cómo funcionaban las cuentas, quién gestionaba contratos, qué propiedad estaba registrada a mi nombre y cuáles eran los movimientos recientes que podían afectar mi participación legal. El abogado escuchó con atención y, mientras revisaba documentos, confirmó algo que ya intuía. Mi posición era más sólida de lo que él imaginaba. De inmediato iniciamos acciones preventivas. Se notificó formalmente la titularidad del inmueble que seguía a mi nombre, se solicitó revisión de ciertas transferencias y se bloqueó cualquier intento de modificación sin mi autorización. No era un ataque,
Era una protección legítima. Cada paso quedó respaldado por procedimientos claros y dentro del marco legal. También se envió una solicitud para auditar proyectos donde aparecía mi firma como gestora administrativa. Aquello obligaba a transparentar números ante terceros y dejaba constancia de mi participación directa. La narrativa del éxito individual comenzaba a enfrentarse con registros oficiales que mostraban una estructura compartida. Mientras tanto, cambié accesos digitales vinculados a cuentas donde tenía autoridad, actualicé contraseñas y activé notificaciones para cualquier movimiento relevante. No levanté la voz ni envié mensajes impulsivos. Todo se manejó con formalidad y tiempos precisos. Entendí que la mejor respuesta no era exponer enojo, sino actuar con inteligencia y firmeza. Horas después, el primer efecto comenzó a notarse. Intentó realizar una operación relacionada con el inmueble estratégico y el sistema marcó restricción por titularidad. Al mismo tiempo, recibió notificación de revisión administrativa sobre proyectos que consideraba cerrados. No había escándalo, había procedimientos activados. Imaginé su sorpresa al encontrarse con límites donde antes se movía con absoluta confianza. Durante años pensó que el control era total, sin reparar en que cada estructura tenía bases legales claras. Esa seguridad construida sobre la idea de que yo nunca reaccionaría empezó a resquebrajarse sin necesidad de confrontación directa. Esa tarde no contesté llamadas ni mensajes. Sabía que intentaría entender qué estaba pasando. Preferí dejar que los documentos hablaran primero. La serenidad con la que tomé cada decisión contrastaba con la imagen que siempre proyectó sobre mí. No había dramatismo, había estrategia. La frase que repetí en silencio mientras firmaba los últimos papeles fue simple y contundente. La mejor venganza no es gritar, es actuar. La reacción no tardó en llegar, aunque no fue un enfrentamiento directo como muchos imaginarían. Primero apareció el silencio incómodo, después los intentos insistentes de comunicarse y finalmente los mensajes que ya no tenían el tono seguro de siempre. Algo estaba fallando en su mundo perfectamente calculado, y por primera vez no tenía el control absoluto de la situación. Intentó cerrar un acuerdo importante relacionado con una inversión que dependía del inmueble registrado a mi nombre, pero la operación quedó detenida por la notificación legal que confirmaba mi titularidad exclusiva. El trámite no podía avanzar sin mi autorización formal, y esa autorización simplemente no existía. La sorpresa fue mayor cuando descubrió que también se había iniciado una revisión administrativa sobre proyectos donde mi gestión aparecía documentada. Las tarjetas vinculadas a cuentas compartidas comenzaron a reflejar movimientos limitados, no por un capricho, sino por ajustes preventivos que solicitamos para proteger activos en proceso de revisión. No hubo escándalo público en ese momento, pero sí una cadena de obstáculos que alteró la imagen de estabilidad que tanto cuidaba frente a socios y conocidos. Recibí un mensaje donde preguntaba si estaba exagerando, si todo aquello era necesario, si no podíamos hablar en privado para resolver malentendidos. La narrativa cambió de seguridad a desconcierto en cuestión de horas. Aquella persona que me dejó encerrada para no arruinar su evento ahora buscaba explicaciones con urgencia. Algunos colaboradores comenzaron a notar retrasos en autorizaciones que antes se resolvían con rapidez. Ciertas decisiones quedaron en pausa porque requerían firmas conjuntas o aclaraciones sobre estructura legal. El efecto dominó avanzaba sin gritos ni amenazas, únicamente respaldado por procedimientos formales que ya estaban en marcha. Esa tarde, mientras revisaba actualizaciones con el abogado, supe que el impacto apenas comenzaba. No se trataba de destruir su carrera, sino de obligarlo a reconocer que la historia no estaba construida sobre una sola voluntad. Cada documento activado representaba un límite claro, cada notificación oficial era una señal de que el equilibrio había cambiado. Las llamadas aumentaron en intensidad. Pasó de la incredulidad a la molestia y de la molestia a una aparente preocupación por arreglar las cosas. Sin embargo, ya no me movía la culpa ni el miedo a parecer conflictiva. La calma que nació aquella noche seguía intacta, reforzada ahora por resultados visibles. En su entorno empezaron a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué ciertas operaciones estaban detenidas? ¿Qué significaba la revisión administrativa? ¿Por qué un inmueble clave tenía titularidad distinta a la que todos asumían? No eran rumores, eran datos verificables que pedían explicación.
El escenario que había construido con tanto cuidado comenzó a mostrar fisuras. Y lo más revelador fue entender que no necesitaba hacer ruido para que el impacto se sintiera. La primera caída no fue un escándalo público, fue la pérdida silenciosa de control que tanto valoraba. La tensión que empezó en silencio terminó saliendo a la luz cuando uno de sus socios principales convocó a una reunión urgente para aclarar la situación de los proyectos detenidos y del inmueble cuya titularidad generaba dudas. No era un encuentro informal. Estaban presentes inversionistas, asesores y personas que durante años escucharon la versión de que todo el crecimiento había sido fruto de un esfuerzo individual impecable. Acepté asistir acompañada de mi abogado, no para provocar un espectáculo, sino para presentar información de forma clara y ordenada. Al entrar a la sala sentí miradas cargadas de sorpresa, porque muchos asumían que mi papel siempre había sido secundario. La expectativa era evidente. Querían entender por qué ciertas operaciones estaban bloqueadas y qué significaban las notificaciones legales recientes. La conversación comenzó con preguntas técnicas. Se habló de autorizaciones pendientes, de movimientos financieros en revisión y del registro oficial del inmueble estratégico. En ese momento, mi abogado solicitó la palabra y presentó documentos que confirmaban mi titularidad, junto con respaldos de gestión administrativa firmados y correos donde se reconocía mi participación directa en decisiones clave. El ambiente cambió de inmediato. Ya no era un asunto doméstico, era una realidad jurídica frente a testigos que entendían el peso de cada papel. Algunos revisaron copias impresas, otros observaron en silencio mientras se proyectaban registros que demostraban que mi nombre aparecía en contratos relevantes. No había acusaciones emocionales, solo evidencia ordenada. Intentó minimizar la situación argumentando que todo formaba parte de una dinámica interna, pero las fechas, firmas y transferencias hablaban con precisión. La revisión administrativa no era un capricho, era un procedimiento válido derivado de mi rol formal dentro de la estructura. Cada dato desmontaba la narrativa de control absoluto que había sostenido durante años. Las miradas que antes me veían como acompañante comenzaron a evaluarme desde otra perspectiva. Comprendieron que no se trataba de un conflicto personal, sino de una omisión deliberada de información relevante. La incomodidad en la sala era palpable, no por escándalo, sino por la claridad con la que quedaba expuesta una verdad que muchos desconocían. Al finalizar la reunión, quedó establecido que cualquier decisión futura requeriría mi autorización formal y que la transparencia sería obligatoria para continuar con acuerdos vigentes. No hubo gritos ni insultos, pero sí un reconocimiento implícito de que la estructura no podía sostenerse ignorando mi participación. Salir de esa sala fue distinto a salir de la casa aquella noche. Esta vez no llevaba una maleta, llevaba la certeza de que la verdad ya no estaba encerrada en un cuarto, estaba respaldada por documentos frente a quienes más valoraban la credibilidad. Después de aquella reunión quedó claro que la situación no podía resolverse con explicaciones improvisadas, así que el siguiente paso fue formalizar todo ante las instancias correspondientes para que cada derecho y cada responsabilidad quedaran definidos sin margen a interpretaciones convenientes. Lo que durante años funcionó con acuerdos verbales y confianza desigual ahora tendría que sostenerse con claridad legal. El proceso inició con la solicitud oficial de separación patrimonial y la revisión completa de bienes adquiridos durante el matrimonio. Presentamos estados de cuenta, contratos, comprobantes de inversión y registros de propiedad. Cada documento fue analizado con detalle para determinar porcentajes reales de participación y administración efectiva. No se trataba de ganar por orgullo, sino de establecer una distribución justa basada en hechos comprobables. También se integró la auditoría de proyectos donde aparecía mi firma como gestora. Esa revisión confirmó que mi intervención no era decorativa, sino estructural. Las horas de trabajo, las decisiones administrativas y la coordinación financiera quedaron registradas en informes que desmontaban cualquier intento de minimizar mi aporte. Durante las comparecencias formales intentó suavizar su postura, argumentando que siempre actuó en beneficio del matrimonio y que las decisiones se tomaban de común acuerdo. Sin embargo, las fechas y los movimientos bancarios mostraban momentos donde actuó sin notificar cambios significativos que afectaban patrimonio compartido. Esa omisión tuvo peso ante la autoridad correspondiente. El inmueble estratégico, registrado legalmente a mi nombre, fue reconocido como propiedad exclusiva,
lo que modificó por completo el mapa financiero que él había presentado ante socios. Ciertas inversiones debieron reestructurarse, y otras quedaron suspendidas hasta aclarar responsabilidades. La imagen de control absoluto terminó enfrentándose a un expediente sólido. El dictamen preliminar estableció medidas claras, división equitativa de bienes adquiridos conjuntamente, reconocimiento formal de mi participación en proyectos y obligación de transparentar movimientos financieros pendientes. No hubo espacio para ambigüedades ni acuerdos informales de última hora. Todo quedó por escrito. Escuchar esas resoluciones no me produjo euforia, sino una calma profunda. Durante años dudé de mi lugar dentro de esa historia, y ahora una instancia formal confirmaba que mi aporte tenía peso real. No era una versión emocional, era una verdad respaldada por documentos y procedimientos. Al salir del despacho donde se comunicaron las primeras decisiones, comprendí que la justicia no siempre llega con aplausos, llega con papeles firmados que cambian estructuras. Lo que comenzó con una puerta cerrada terminó abriendo un proceso donde mi voz quedó registrada de forma oficial y definitiva. Cuando las resoluciones comenzaron a hacerse oficiales y los cambios dejaron de ser reversibles, apareció una versión distinta de él, una que no mostraba frente a socios ni conocidos. Ya no había tono firme ni seguridad absoluta, ahora hablaba de recuerdos, de promesas hechas al inicio del matrimonio y de todo lo que, según su relato, habíamos construido juntos con amor y esfuerzo compartido. Pidió una reunión privada argumentando que prefería arreglar todo lejos de abogados y formalidades. Aseguraba que el proceso legal estaba dañando su imagen y que podíamos llegar a un acuerdo más humano si yo retiraba ciertas solicitudes. Intentó apelar a la nostalgia, mencionando viajes, celebraciones y momentos donde parecía que el apoyo era mutuo. También insinuó que mi reacción era desproporcionada, que bastaba una conversación honesta para evitar consecuencias mayores. Hablaba de errores de comunicación, de presión laboral, de estrés acumulado. Se presentó como alguien que perdió el control por circunstancias externas, no por decisiones conscientes. Escuchar ese discurso me permitió entender algo con claridad. Durante años la manipulación no siempre fue agresiva, muchas veces vino envuelta en palabras suaves que buscaban despertar culpa. Esa estrategia había funcionado antes, porque yo misma prefería preservar la idea de un proyecto compartido antes que enfrentar la incomodidad de cuestionarlo. Sin embargo, ahora la perspectiva era distinta. No respondí desde el enojo ni desde el deseo de herir, respondí desde la firmeza. Expliqué que el proceso no era un castigo, era una consecuencia natural de acciones acumuladas. Señalé que cualquier acuerdo debía mantenerse dentro del marco legal ya establecido y que no retiraría solicitudes que protegían mi participación y mi futuro. Intentó cambiar de enfoque y habló de reputación, de cómo ciertos rumores podían afectar su entorno profesional si el conflicto trascendía. Sugirió que lo mejor era cerrar el tema rápido para evitar comentarios externos. Esa preocupación no estaba relacionada con reconstruir confianza, sino con limitar el impacto público. Mi respuesta fue clara y sin dramatismo. No buscaba exposición innecesaria, pero tampoco aceptaría acuerdos que invisibilizaran nuevamente mi papel. Si la transparencia generaba preguntas, esas preguntas debían responderse con hechos, no con silencios convenientes. Al finalizar la conversación, quedó evidente que ya no tenía influencia sobre mis decisiones. La persona que alguna vez dudó de sí misma ahora hablaba con seguridad, sin elevar la voz y sin necesidad de justificarse. La manipulación perdió efecto porque dejó de encontrar terreno fértil. Cerré ese capítulo sin odio y sin intención de revancha personal. Comprendí que la verdadera ruptura no ocurrió cuando salí con la maleta, ocurrió cuando dejé de aceptar narrativas que minimizaban mi valor. Desde ese momento, cualquier intento de volver al pasado quedó sin espacio. Con el proceso encaminado y las resoluciones claras, comencé a construir una etapa distinta sin el peso constante de demostrar mi valor. El inmueble reconocido a mi nombre dejó de ser una pieza dentro de su estrategia financiera y se convirtió en la base de mi independencia. Decidí transformarlo en un espacio funcional para desarrollar proyectos propios, retomando habilidades que durante años quedaron relegadas. Reorganicé mis finanzas con asesoría profesional y abrí nuevas cuentas bajo esquemas transparentes.
Invertí en capacitación para actualizar conocimientos y ampliar oportunidades laborales que antes postergué por priorizar metas ajenas. Cada decisión estuvo guiada por una pregunta sencilla: ¿esto fortalece mi estabilidad y mi paz? El cambio no fue inmediato ni perfecto, pero sí constante. Recuperé amistades que había descuidado, establecí límites claros en conversaciones familiares y aprendí a decir no sin sentir culpa. Descubrí que el respeto propio no surge de confrontaciones ruidosas, sino de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Con el tiempo, el entorno dejó de hablar del conflicto y comenzó a reconocer resultados. Proyectos iniciados bajo mi dirección empezaron a generar ingresos estables, respaldados por contratos claros y participación visible. Ya no trabajaba desde la sombra, cada logro llevaba mi nombre con transparencia. La tranquilidad que encontré no provenía de verlo enfrentar consecuencias, sino de sentirme completa sin depender de validación externa. Entendí que el verdadero éxito no se mide por impresionar en una fiesta, sino por vivir con dignidad y equilibrio. Mirando atrás, comprendo que la peor traición no fue aquella noche en que me dejó encerrada mientras celebraba abajo. La herida más profunda fue haber aceptado durante años un papel reducido por miedo a incomodar. El día que decidí no permitirlo más marcó el inicio de mi vida auténtica. Hoy mi hogar es un espacio donde mi presencia no estorba, donde las decisiones se toman con claridad y donde el respeto no es opcional. Aprendí que la familia sana se construye con diálogo y equidad, no con apariencias. También confirmé que el amor propio no es egoísmo, es la base para cualquier relación que aspire a ser justa. Si algo puedo compartir con quien escucha esta historia es que el silencio estratégico puede ser más poderoso que cualquier discusión, pero solo cuando conduce a acciones firmes. Nadie merece sentirse invisible en su propia vida. El cambio comienza cuando se reconoce el propio valor y se actúa en consecuencia. Si esta experiencia resonó contigo, suscríbete y comparte, porque hablar de dignidad y respeto puede ayudar a que más personas encuentren el momento de abrir su propia puerta hacia una nueva etapa.